Desenterrar el poder que esconde la hermandad femenina, cuidar el caldero, aprender a escuchar la sabiduría que vive entre nuestras piernas y nutre nuestros corazones. Bienvenidas al podcast de Mareas en Soma. Somos Virian Trigo y Natalia Ostalot, opuestas complementarias con muchas ganas de liarla. Pues hola a todas, aquí estamos otro mes más en Mareas en Soma y os traemos otro tema que seguro que os va, bueno, a algunas a remover, a otras a enfadar, ¿no? Y de eso se trata un poco, ¿no? De que pueda surgir el debate y de que podamos plantearnos, pues bueno, hasta qué punto en momentos hemos podido hacer cosas que no deseábamos tanto o con lo que no nos sentíamos tan cómodas. Y vamos a abordar el tema del consentimiento. ¿Cómo lo ves, Virian? Lo veo un temazo porque va mucho más allá del consentimiento per se. O sea, es algo que nos remueve mucho porque a nosotras como mujeres desde la cuna se nos ha enseñado a consentir. Entonces, de repente, coger el poder y decir, espera, es que puedo decir que no, puedo decir que sí y puedo expresar mi opinión. No es tan sencillo como expresar la opinión. O sea, de repente aparece un montón de bloqueos, un montón de cosas de la culpabilidad, me siento mal, ¿cómo voy a decir esto? Es que me van a llamar, es que van a pensar. Algo que a priori sería tan sencillo como di lo que sientes, se convierte en muy complicado cuando nos han enseñado de forma sistemática a callar nuestras voces y a tragar, literal, de forma de hecho figurativa y literal, todo aquello que se nos pone delante, ¿no? Entonces, si hablamos del consentimiento dentro del mundo femenino, es un tema que abre muchas heridas, porque hemos estado tanto tiempo sin voz que ahora que la empezamos a recuperar, andamos un poco perdidas y aparecen sentimientos que no tendrían que aparecer, pero que están muy presentes y llegan a paralizarnos. Totalmente. Yo, bueno, al final este tema salió un poco, no solo por, bueno, pues por historias que me han ido llegando a consulta, sino por lo que todas sabemos, ¿no? Que hace unos días fue el juicio por todo lo que ocurrió con Jenny Hermoso, ¿no? Y no hay más que ver una figura, ¿no? Tan, em, como tan poderosa como ella, ¿no? Y una persona que parece, ¿no? Ser tan fuerte, tan valiente, tan echada para adelante, como en un momento inesperado le ocurrió algo y no pudo reaccionar en ese momento, no pudo enfadarse, no pudo tener, no pudo rechazar, ¿no? El beso, ¿no? Que le dio esta persona. Y bueno, pues esto nos lleva de nuevo a conectar con qué ocurre cuando se invaden nuestros cuerpos de una forma completamente inesperada y, y que lo que se espera de nosotras es que reaccionemos, que lo rechacemos, que lo luchemos, cuando en realidad es que es algo que está completamente fuera de lugar, que nos sorprende, que efectivamente nos invade y que nos puede dejar una huella de trauma bastante importante, porque como puede ser una figura de poder, un jefe, una persona que es físicamente más fuerte que nosotras, bueno, pues se nos hace muy difícil reaccionar en esos casos. Este es un caso que fue mediático, que fue público, ¿no? Pero ¿qué le ocurre a una mujer cuando se encuentra sola frente a una persona que casi no conoce? No quiere necesariamente mantener relaciones sexuales o tener un intercambio más íntimo con esta persona y no puede ponerle límites en un momento dado, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, nuestra voz ha estado silenciada mucho tiempo y ahora, a día de hoy, nos cuesta mucho sacarla y alzarla. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que se hable de esto, que se, que se siga visibilizando lo del sí, solo sí es sí, ¿no? Y que expliquemos un poco por qué solo sí es sí. Ujú.
Sí, y que entendamos que esto es un proceso, ¿no? Porque ahora se pone mucho sobre la mesa el solo sí es sí, pero todas hemos tenido momentos en que hemos querido decir que no y no hemos sido capaces. Todas. Esto es un proceso del día a día de irlo practicando, interiorizando, de considerarnos merecedoras, de gestionar nuestro espacio vital y quién entra en él y quién no, y por qué, sin tener que dar más explicaciones. O sea, yo me acuerdo en una entrevista de Jane Fonda que a mí me encantó, que le preguntaron algo así como, dime uno de los momentos más felices de tu vida. Y ella se quedó pensando y dijo, el día que entendí que no era una frase completa. Yo no tenía que dar más explicaciones. Y fue como, wow, o sea, mi cerebro hizo, ¡puf! En plan, es que no tenemos que justificarnos, es que no tenemos que pensar en no dañar al otro, en qué va a pensar el otro de mí. Es que eso es indiferente. Tú no quieres algo, pones el límite y el otro que se gestione, lo que le aparezca o lo que no le aparezca. Pero claro, esto sobre el papel es súper sencillo y lo entendemos todas, pero en la práctica es mucho más complicado porque las situaciones nunca son tan blanco o negro, siempre hay una escala de grises. Y, y yo personalmente cuando me he visto en situaciones de este estilo, me ha sorprendido mi reacción porque en ocasiones lo que yo sentía era miedo físico, entonces lo que yo intentaba era no cabrear al de delante, al que tenía enfrente, para evitar una reacción mucho peor a la que estaba teniendo en ese momento, porque lo que tenía era miedo. Entonces, solo sí es sí, pero a lo mejor no puedo aplicar solo sí es sí en todos los casos, porque voy a tener miedo, porque me voy a ver en compromiso físico, o sea, decir, es que me puede hacer algo, es que casi prefiero que haga lo que sea que quiera hacer antes de exponerme a un daño mayor. Entonces, es mucho más difícil de conjugar en la realidad de lo que es sobre el papel. Y yo creo que el día que entendemos que todas hemos pasado por eso y que a todas nos cuesta elevar la voz, o sea, de repente es como, uff, se te quita un peso de encima porque te puedes llegar a sentir mal, de decir, joder, no soy capaz de hacerlo. No, ni tú, ni yo, ni muchas Totalmente. otras. Y de hecho por esto solo sí es sí, ¿no? Y por esto la ley, porque efectivamente una mujer que se calla frente a una agresión, una mujer que se calla frente a una relación sexual no deseada, no quiere decir que esté queriendo o esperando esa relación sexual. Quiere decir que quizás no tiene la suficiente fuerza o capacidad en ese momento o se siente con, sí, con la libertad como para decir que no. Y efectivamente, yo creo que todas hemos pasado por situaciones así, probablemente siendo más jovencitas, ¿no? Yo creo que también aquí la edad y la experiencia ayudan, y el poder hablarlo con otras mujeres, como dices tú, ¿no? Y el poder empezar a escuchar y que nos lleguen estos mensajes, pero sí que es cierto que cuando somos muy jóvenes, por justamente por lo que dices, por miedo muchas veces a un posible daño físico y también por un miedo a no agradar, a no complacer, a no ser deseables, ¿no? Yo recuerdo mucho en mis primeras relaciones, ¿no? Como lo que esperaba, o sea, lo que intentaba era complacer a la otra persona, que lógicamente luego pues una, a medida que va cumpliendo años también, pues busca otra cosa, ¿no? Y busca otro tipo de relaciones sexuales y otro tipo de intercambios, pero al principio lo que estamos, ¿no? Es intentando pues ser queridas, que no que gustar a otros, y bueno, y generar un vínculo, más allá de lo meramente sexual. Y cómo generar un vínculo si no le gusto al otro. Cómo generar un vínculo si el otro está esperando algo de mí que no le voy a dar, ¿no? Y ahí es cuando también, pues muchas veces nos vemos forzadas o en la situación de tener que hacer algo que realmente no queremos hacer. Es que hay mucho peso social en el hecho de que la mujer es deseable en tanto y en cuanto sea complaciente, sea cuidadora, esté ahí para los demás, siempre esté dispuesta. Eso es la mujer deseable que nos han vendido en la sociedad. Entonces, de repente, cuando tú dices no, cuando tú pones límites, cuando tú no estás dispuesta a pasar por ciertas situaciones, te estás alejando de lo que te han dicho que iba a ser deseable. Entonces, si no soy deseable, no me van a querer,
me voy a quedar sola, al final somos animales gregarios, queremos estar con los nuestros e intentamos adaptarnos a lo que nos han dicho que hay que hacer para que eso suceda, porque al final todos queremos amor, ¿no? Que es a lo que se reduce. Quiero que me quieran y me han dicho que para ser querida tengo que ser callada, tengo que aguantar, tengo que someterme, tengo que tragar con cosas que no quiero tragar. Entonces es muy difícil romper esos moldes. Es muy difícil alzar la voz y ser la histérica, la borde, la desagradable, la incómoda, porque es todo lo que nos han vendido como aquello que no es femenino. O sea, por favor, ¿sabes? La mujer perfumada, perfecta, siempre vestida de punta en blanco, con una casa impoluta y el horno con un bizcocho maravilloso. Y de repente es como, no, mira, ¿sabes? O sea, no me gusta cocinar, me encanta llevar pantalones rotos y llevo el moño de medio lado porque me resulta súper cómodo. Pero eso requiere un proceso de construcción muy heavy y un enfrentamiento, porque a todas nos ha pasado que cuando hemos alzado la voz hemos obtenido respuestas de, anda, ya está, aquí, la feminista de turno, la exagerada de turno, la histérica, la borde, esas respuestas están ahí. Y duele recibirlas. Totalmente. O en el caso, ¿no?, del consentimiento sexual, no, pero es que me estabas calentando, no, lo estabas buscando, ¿no? ¿Qué pasa? Que puede ser que yo en un momento dado quiera un intercambio físico con una persona, pero yo puedo decidir que no quiero tener una relación sexual con esa persona. Y puedo decidir en cualquier momento que eso está siendo demasiado para mí y no lo quiero y no lo deseo, ¿no? Pero es muy fácil, pues bueno, culparnos, ¿no? O decir que en algún momento lo hemos buscado o era lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces dejamos efectivamente de ser complacientes y ya o no sabemos lo que queremos o estábamos buscando algo y luego hemos dado a entender un mensaje equivocado, ¿no? Ujú. Sí, sí, eso que nos han dicho muchas veces de eres una calienta, Mm, eres tal, eres cual, y es como, no, espérate, ¿sabes? Es que a lo mejor al principio esto estaba tomando un camino que me encantaba y de repente esto por aquí no puede ir y puedo expresarlo, que esta es otra de las cosas que creo que debemos empezar como a interiorizar y es la comunicación dentro de la sexualidad en todo su contexto, ¿eh? Todos los niveles de intimidad, o sea, el preguntar, el ¿te gusta? ¿Voy bien? ¿Qué necesitas? O sea, nos han enseñado a través del porno y de la poquísima educación sexual que tenemos que básicamente todo se resume en el coito y que es un dale, 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 nos corremos y chimpún. Y es como, no, primero las cosas pueden ir a otro ritmo, de hecho pueden ir a varios ritmos, ir cambiando y yo puedo ir preguntando y puedo ir preocupándome por la otra persona y eso tiene que ser recíproco, porque puede que me encante que me toques la mejilla y de repente me tocas la punta de la nariz y ahí se me baja todo. Entonces, la única manera de saber en qué punto estamos es hablando, es hablando. ¿Estás a gusto? ¿Vamos bien? ¿Tal? ¿Por qué hay tanto rechazo a la comunicación durante el encuentro sexual o el encuentro íntimo? claro. Aquí yo creo que nosotras tenemos que trabajar en no tener miedo de hablar y de expresar lo que nos gusta. Y creo que ellos tienen que empezar a tener también la delicadeza, ¿no? O em, pues sí, la voluntad de preguntar si lo que están haciendo está bien, si nos gusta, ¿no? Y que efectivamente que la relación sexual es mucho más placentera si podemos hablar de lo que nos gusta, de lo que esperamos del otro y podemos crear ese espacio de seguridad dentro Ujú, dentro de este ujú. intercambio. Sí, un camino a explorar, un camino de... Es muy fácil, de hecho, hace poco en una formación que yo estaba haciendo era como tocaban en algún lugar del cuerpo, era del 0 al 10, esto, siendo el 10 súper placentero, cero nada, en cuanto a placer estamos, 7. ¿Sigo por aquí o cambio por allá? Y te dabas cuenta de que aparte de que el placer se iba gestando de una forma como mucho más lenta y mucho más mm, como profunda o real, como muy a fueguito lento, cuando llegaba el clímax de esas personas era brutal, porque lo habías estado cociendo poquito a poco, había escucha activa en todo momento, si algo no gustaba, se cambiaba a otra cosa sin juicio, sin problemas, sin nada, y lo que gustaba se repetía y se mantenía para ir
subiendo revoluciones, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos que bajar el ritmo, olvidarnos tanto del coito y empezar a explorar una sexualidad mucho más amplia, que es mucho más femenina también, y que yo creo que puede satisfacer, complacer y llenar mucho más a las mujeres. Una sexualidad donde nos vean y veamos. Una sexualidad donde haya una comunión real. Totalmente, que aquí ya entramos un poco en el ámbito de la pareja, porque estamos hablando como más así en general del consentimiento, pero es cierto que bueno, que muchas veces incluso se da que en una relación de pareja se dan relaciones sexuales que no son, digamos, deseadas por la mujer, ¿no? Que no es tan extraño ver que se dan pues muchos abusos sexuales dentro de las relaciones de pareja porque se normaliza que se tienen que tener relaciones sexuales y realmente pues igual la mujer no las desea, como dices tú, quizás no se está favoreciendo una sexualidad placentera para la mujer, eh, quizás la mujer no se siente con la capacidad de decirle a su pareja, mira, me haces daño, no me gusta así, esto me es desagradable, siento que esto es muy invasivo, ¿no? Que no es nada extraño encontrarnos con casos de mujeres que están em, siendo pasivas en una relación sexual, pero porque no desean esa relación sexual. Ujú. Sí, porque realmente entran en modo supervivencia de, bueno, pasamos por esto y a ver si acaba rápido y ya está, ¿no? Entonces, la importancia de conectar con nosotras, de escucharnos y no tenemos por qué saber cuál es el camino. A veces sabemos que por ahí no es y debemos decirlo y no tenemos ni idea de por dónde sí es. Y es el camino que hay que ir abriendo poco a poco, ¿no? Como ir cambiando ese chip de aguantar, callar, y es como, no, no, o sea, por aquí no. O, por ejemplo, una de las cosas que sucede mucho y que como que hay un descoloque fuerte es cuando hay expresiones emocionales dentro de la relación sexual, ¿no? De repente un orgasmo con llanto, con risa o con... Y como que eso no encaja y descuadra y el otro se queda como, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿No? Y permitirnos también ese espacio, eso forma parte del consentimiento, el permitirme ser yo, el poder expresarme. O sea, no, no podemos olvidarnos de esa parte, de la parte del es que esta soy yo y esto es lo que necesito y esto es lo que me gustaría, ¿no? Que es una Entonces, comunicación, porque realmente es ujú, una forma de comunicar. es una forma de comunicarnos. Es que al final el consentimiento en todos los aspectos en los que los quieras valorar pasa por una comunicación plena y es incómodo, es muy incómodo porque de repente hay que poner sobre la mesa un montón de cosas que van fatal y que no funcionan en absoluto. Y entonces los egos se pueden ver heridos, porque nos lo tomamos como personal y no es personal, es simplemente, oye, me da igual, ¿eh? En el ámbito que quieras, esto no funciona y no eres tú ni soy, es que esto no funciona. Hay que configurarlo de otra manera, ¿no? Y ahí necesitamos que todos estemos dispuestos y dispuestas a cambiarlo. Totalmente. Y no solo que es incómodo para el ego, sino que es incómodo en la situación muchas veces porque me cortas el rollo, ¿no? De repente me sacas esto y me cortas el rollo, ¿no? O algo tan sencillo y tan básico, pero que me parece una locura que a día de hoy todavía sea em, difícil en momentos que, que un hombre se haga cargo de ponerse un preservativo, ¿no? En una relación sexual. Que parece que es algo que tendríamos que tener automatizado, que si yo no te conozco, no, o sea, es la primera vez que tengo una relación sexual contigo, yo te tenga que decir que tienes que poner un preservativo, ¿no? Porque al final yo no tendría por qué decírtelo. De una forma o de otra, tú te tienes que proteger, yo me tengo que proteger, ¿no? Y los dos somos personas adultas. ¿Por qué soy yo la que tiene que poner esto sobre la mesa? ¿No? Y Ujú, todavía muchas veces está esta parte, ¿no? De que me cortas el rollo con esto, ¿no? ujú, Como que nosotras nos tenemos que hacer cargo también de su salud, ¿no? Porque ujú, ujú, tú no sabes, o sea, el hombre no sabe qué tipo de relación, qué tipo de vida sexual tengo yo, ¿no? Em, pero sí, sí, me parece importante por esto, ¿no? Porque también tenemos
¿no? Como este mensaje de que cuando ponemos unos ciertos límites estamos incomodando al otro o estamos em, estropeando, ¿no? Esa situación. Sí, sí. Y es muy importante entender que lo primero y ante todo es yo sentirme segura, sentirme plena, porque si no, no vas a disfrutar de nada. Y luego ya el resto. Pero tengo que sentirme segura. Y es verdad que con el tema del preservativo, madre mía. O sea, eso da para mucho. Total. Un tiempo salía un Instagramer jactándose de que con la mayor parte de las parejas que había estado les Fuerte. decía que utilizaba preservativo y luego era mentira y se lo había quitado y tal, y salía, o sea, a cara descubierta riéndose, es como, perdona, es que esto es un abuso. O sea, estás violándome, ¿sabes? Porque no me estás respetando, porque me estás mintiendo. Y ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿cómo puedo estar con una persona a nivel íntimo y me da igual si es tu pareja hace 20 años o un encuentro de una noche? Es que es indiferente. Lo primero es el respeto, independientemente del vínculo que os una. Lo primero es el respeto hacia el otro ser humano, hacia ti misma. O sea, es que si no tenemos eso, no tenemos nada. Y que todavía haya que debatir sobre esto de es que hay que ponerse un preservativo. Y es que no soy tu madre. Eso es, eso es. Y es una violencia muy grande decir que te vas a poner un preservativo y quitártelo. Es que es una agresión. Es una agresión, de hecho. Y sucede con demasiada frecuencia o te intentan convencer, no, si la voy a sacar a tiempo, no, no te preocupes, no, de verdad que no. Es como, no, no estás entendiendo nada. O sea, es por ti, es por mí y es por muchas otras cosas. Y esto funciona así y no hay nada que plantearse. Pero todavía queda mucho. No es que no siento lo mismo, no es que... ya, ¿cómo decirte? ¿Sabes? Entonces, es, es complicado. Es complicado porque además, no sé tú, pero yo, por ejemplo, siendo más joven, sí que he pasado por situaciones de esas y sí que he tragado con lo que se me ponía delante por no incomodar. Y me parece muy fuerte, o sea, a día de hoy lo pienso, es como, o sea, es que literalmente estaba dispuesta a ponerme en riesgo con tal de no incomodar, no estropear, como decías tú, no, sí, no enfrentarme al otro. Muy fuerte. Totalmente. No resultar, ¿no? Que esta es otra cuestión, ¿no? A ver si va a pensar que soy una monjita o a ver si va a pensar que no, ¿no? Que un poco como que tenemos las dos polaridades, ¿no? O se es la guarra, ¿no? Ujú, O ujú, se es la monjita. ujú. Entonces, de todas formas, hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Y sí, efectivamente, yo también ahí me siento muy identificada porque yo creo que también he pasado por fases en las que no he sido completamente fiel a mí misma y no me he respetado por no incomodar. Y sí, sí, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? Que si volviéramos atrás haríamos las cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Que dices, madre mía, o sea, tú piensas en esa versión de ti misma con 18, 19 años y era como, joder, le daría un abrazo y le explicaría en plan de tía, sé incómoda, cabrea, que le den por saco, estropea el momento porque créeme que con esa persona no merece la pena. O sea, si se enfada por esto, como dice o como decía mi abuela, bendito y con Dios vaya. O sea, que no vuelva por aquí, ¿sabes? Y es eso, o sea, tenemos que atrevernos a incomodar, tenemos que atrevernos a alzar la voz, aunque es verdad que el sistema no nos lo pone fácil, porque es verdad que cuando sucede una agresión, un abuso o una invasión de nuestra privacidad, el foco se pone sobre nosotras. ¿Qué llevabas? ¿Lo incitaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo reaccionaste? Es como, a ver, que nos estamos perdiendo. Entonces, muchas veces es normal que esa presión que se pone sobre nosotras en el momento en que sufrimos un abuso, una violación o una invasión de nuestra privacidad, es normal que eso nos eche para atrás y haga que queramos callarnos en la mayor parte de las situaciones. De hecho, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Giselle Pelicot, o sea, a mí me parece heroico, absoluta y completamente heroico, y como dice ella, la culpa tiene que cambiar de bando. Y es verdad que a mí no me gusta como em, pues poner malos y buenos y tal y cual, porque creo que todos tenemos que aprender, pero definitivamente la culpa no es de la víctima, la culpa es del agresor y eso tenemos que empezar a integrarlo ya. Y creo que entre nosotras, como siempre,
en hermandad, podemos hacer mucho por eso. Cuando nos apoyamos, nos escuchamos, nos respetamos y nos creemos las unas a las otras. Y ahí está la clave. Da igual lo que diga el juez o la jueza de turno. Da igual, o sea, tienes a un montón de mujeres apoyándote detrás. Y no sé, que si pasas por situaciones de estas, que te escuches mucho, 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 mucho a ti misma para que tomes una decisión que esté alineada con lo que tú quieres hacer y no con lo que crees que va a ser lo menos doloroso para ti. Totalmente, y lo que dices, ¿no? Y volver, cuando dudas de ti, que va a ocurrir, ¿no? Eh, Volver a ti, volver a escucharte, volver a confiar, ¿no? En tu cuerpo, que es muy sabio y habla. Y también volver a tu red, ¿no? A tu red de apoyo, a tus amigas, habla, verbaliza, muchas veces nos lo callamos, nos lo guardamos, por vergüenza, por culpa, por miedo. Y es muy importante poder compartirlo para que otras mujeres te devuelvan que efectivamente tienes razón, que efectivamente eso que te ha ocurrido es un abuso, que efectivamente has sido invadida, has invadido tu cuerpo, se te ha, ¿no? Agredido de alguna forma. Yo creo que con todo lo que además nos llega a nivel mediático últimamente, ¿no? Eh, pues simplemente con el caso Rejón, ¿no? Es que vemos que la justicia muchas veces todavía sigue poniéndonos en duda, nos ridiculiza y nos hace todavía más daño, ¿no? Y nos retraumatiza. Ujú. Y por eso es tan importante que este tipo de casos, que además, por desgracia, son tan mediáticos y llegan a tantas mujeres, no nos detengan, no nos limiten, que denunciemos, que salgamos a la calle, que, que justamente para este tipo de, ¿no? de jueces, que alcemos la voz, porque realmente esto es muy negativo, ¿no? A la hora de que una mujer se sienta con fuerza y con seguridad para denunciar, ¿no? Sí. Y bueno, pues antes de, ¿no? Antes incluso de formalizar una denuncia, si no te sientes con fuerza, cúbrete, ¿no? De gente que te apoya, de red, háblalo con las personas, con las que te sientas cómoda, porque porque vivirlo sola y en silencio es muy, muy duro. Es muy duro y te aísla y te sigue traumatizando. O sea, el trauma cada vez se hace más bolas, se hace más difícil de gestionar porque te va metiendo en una espiral bastante, bastante jodida. Entonces, no sé, yo creo que con todos los casos, además que está viendo, por ejemplo, sumisión química, que encima es muchísimo más difícil de demostrar y demás, es súper importante que tomemos aquella decisión que esté alineada con nosotras, sea denunciar o no denunciar, porque yo entiendo que las realidades son muy diversas y, y bueno, que podemos tomar en un momento dado la decisión de no denunciar, pero que sea porque es lo que está alineado con nosotras. O sea, que no sea desde el miedo, que no sea desde la presión o es que lo que voy a vivir es demasiado. Porque es verdad, es demasiado, o sea, es brutal lo que se les hace a las mujeres, las preguntas que se les llega a hacer y a los escrutinios a los que se les llega a someter, es una locura, o sea, es inhumano, de hecho. Pero, pero es verdad que gracias a que vamos alzando más la voz poco a poco, conseguimos que estas cosas vayan cambiando y conseguimos que aunque un juez o una jueza diga X, resulta que el resto de la población dice y ese Y grita muy fuerte y ese Y se oye muy alto y es muy importante porque de hecho ahora están saliendo todos estos casos, ¿no? De abusos y tal, pero es que esto era impensable hace no tanto, hace 15 años era impensable. O sea, te pasaba eso y era como cállate y no la líes porque, ¿sabes? Es que encima a la que te van a despedir o a la que van a joder es a ti, a este le van a ensalzar y ahora ya empiezan a cambiar. O sea, sí, se lían parda, sí, la presión es brutal, pero están cambiando las cosas. Antes era impensable siquiera poder elevar la voz ante esto. Entonces, es gracias a que vamos haciéndolo que estas cosas van cambiando, ¿no? Y gracias a que vamos ejercitando y ejerciendo nuestro derecho a expresar nuestra opinión,
que vamos aprendiendo a navegar, porque es que no hay un camino escrito del consentimiento, de lo que sí, de lo que no lo hay. Lo estamos generando entre todas. Y es de todo menos sencillo. Es muy jodido. Porque además va a haber dentro de nosotras, como es normal, natural y de hecho positivo, opiniones muy diversas. De lo que sí, de lo que no, de cómo gestionar X situación. Entonces, creo que al final lo que se resume todo es ejerce tu derecho a expresarte. Te vas a sentir incómoda y lo vas a pasar mal. A mí definitivamente me pasa, yo no sé a ti, pero a mí me pasa. Mm, totalmente, sí. Yo creo que lo que dices, ¿no? Que aquí no hay blancos ni negros porque cada mujer tiene y debería poder poner sus propios límites, ¿no? Sobre lo que quiere, lo que desea y lo que no quiere y no desea en una relación sexual o en una relación sentimental. Em, y por eso tenemos que, pues eso, escucharnos mucho y no tener miedo de decir que no, no tener miedo de incomodar al otro y no tener miedo de enfadarnos también, ¿no? Cuando vemos que esos límites no se están respetando, porque hay una cosa que es cierta, que es que muchas veces sí que se ponen los límites, los ponemos, pero los límites no se respetan del otro lado. Y aquí viene otro temazo que ya nos dará para otro podcast, que es el enfado, ¿no? El enfado y la rabia, ¿no? Y el poder permitirnos como mujeres enfadarnos. Ujú. Y enfadarnos bien, a enfadarnos como nos apetece y como se está bullendo dentro y no dejamos que salga muchas veces, porque es una de las emociones que está muy reprimida en nosotras, ¿no? El enfado, la rabia, no es muy femenino eso de ser una rabiosa. A mí me encanta la rabia, by the way, pero es verdad que cuesta y de repente honrarla, hacerla tuya y entender que de hecho es muy beneficiosa y que está bien colocada en según qué situaciones, también nos ayuda mucho a seguir avanzando y a seguir trazando este camino. Yo creo que estamos en un momento mágico a ese nivel, porque estamos redescubriendo que tenemos una garganta y que se puede utilizar y que tiene cosas muy potentes que decir, pero también de mucha incertidumbre porque, bueno, pues oímos cosas del tipo de, bueno, entonces que hay que llevar un formulario y te lo tienen que rellenar y firmar para el consentimiento. Es como, a ver, a ver, a ver. Está muy revolucionado el patio y se oyen barbaridades en muchas ocasiones, pero yo creo que todo este revuelo finalmente es positivo porque nos está haciendo replantearnos cómo está configurada toda la estructura social, ¿no? Totalmente, sí, que estamos en un momento en que los vínculos y las relaciones sexoafectivas están cambiando muchísimo y efectivamente estas cosas tenían que hablarse y tenían que salir a la luz y por mucho que nos parezca incómodo y que parezca que son trámites, es muy importante que pasemos por aquí también para empezar a normalizar lo sano, ¿no? Que es que las relaciones sexuales sean consentidas y sean placenteras, tanto para nosotras como para ellos, ¿no? Y que también resignifiquemos lo que es placentero eh, entre ellos, ¿no? Porque efectivamente, como decías al principio, hay toda esta cultura, ¿no? De la violación y toda esta cultura de la pornografía que, que da un mensaje, ¿no? Que manda un mensaje muy erróneo y muy equivocado sobre la sexualidad femenina y sobre lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí, entonces toca replantearse muchas cosas y en general resensibilizarnos, a resensibilizarnos a lo que siente la persona que tenemos enfrente, resensibilizar nuestros cuerpos, resensibilizar todos los procesos y practicar la empatía y la autoescucha también. Y yo creo que es una revolución que está trascendiendo a todas las esferas de nuestra sociedad, pero que no es fácil y que no es un proceso de, no, venga, ya estoy empoderada, ya sé lo que es el consentimiento y ya lo voy a practicar al 100%. No. Habrá momentos, miles de hechos en que te pilles y digas, ok, vale, genial. He vuelto a callarme y tenía que haber cogido y haber dicho X, Y y Z. Y no lo hacemos porque son, es que diría años, pero es que no es verdad. O sea, es que son siglos
de adoctrinamiento en ambas partes. Me da igual, coge masculino, femenino, alto, bajo, claro, oscuro, o sea, da igual, está todo. Porque, porque ellos también están muy perdidos. O sea, y toca hacer una revisión muy, muy profunda para que esto cambie y va a llevar tiempo. Y a mí me parece que bueno, que en los últimos años se ha acelerado bastante la velocidad de todo esto y que es maravilloso, de hecho. Aunque quede mucho, ¿eh? Aunque quede mucho. Estamos de acuerdo en eso. No, queda mucho, pero es verdad que es una deconstrucción y una reconstrucción lenta, pero muy necesaria. Así Ujú, que bueno, pues con ello seguimos. Le hemos dado un poquito la vuelta a este tema. Esperamos que os llegue, que, que os sintáis reconocidas o que os sirva, ¿no? El tema de hoy. ujú. Y que entendamos que ahí estamos todas y que unos días diremos, joder, qué bien lo he hecho, me cago en la leche. Y otros días digamos, me quiero meter en el armario que se acaba de abrir. Tachán, me ha venido que ni al pelo. Estamos esperando este momento en que se abriera el armario. Salir del Así, armario, chicas, a salir del así. armario, ya está. Salir del armario, expresaos, hablad claramente y decir lo que pensáis, que es muy importante. Y cada vez que os llamen, yo qué sé, bordes, histéricas, insoportables, feminazis, tomároslo como que vais en la buena dirección y que habéis expresado lo que sentís y ole por vosotras y ole vuestros ovarios. Eso es, eso es. Pues Así que nada, que nos vemos en el próximo episodio, que tengáis un mes maravilloso y solo sí es sí y solo sí nuestro es placer siempre por delante en todos los contextos de nuestra vida. Un besazo enorme. un besazo enorme. Mua.